Queridos amigos, hoy les tengo que pedir, por favor, que no se escandalicen, porque las palabras de Jesús hoy son fuertes y quizás desde pequeños hemos imaginado que para saber más, para poder más, para crecer más, hace falta estudiar mucho. Y hoy Jesús en su oración, agradecida a Dios Padre, recuerda a los pequeños y le da gracias a Dios precisamente porque los pequeños son los que pueden entender de qué se trata cuando se trata del corazón de la vida, del reino de los cielos. Es que delante de Dios hace falta siempre para entender el mundo de Dios hacerse pequeños. Jesús no fue del todo comprendido en su tiempo. Más bien todo lo contrario, fue crucificado por aquellos que esperaban la salvación que Él vino a traer. Como Hijo de Dios, hecho hombre, para abrazar con la misericordia de Dios la miseria de los hombres, las nuestras, las de todos los tiempos. Por eso puede también entenderse que hoy el Papa Francisco no sea del todo comprendido. Es un Papa distinto. Lo decía un ateo, que hace unos días tuvo una entrevista más, hombre de más de 90 años. Fue recibido de vuelta por Francisco este ateo para hablar de cosas profundas. Y decía, cuando salía de esta entrevista y escribía en su diario el que representa el pensamiento más quizás revolucionario de Italia, decía conmocionado y con lágrimas, saliendo del encuentro con el Papa. Me impresiona, porque además de todo lo que me dijo, él tendió su brazo y me ayudó a subir a mi automóvil cuando me iba y se quedó de pie despidiéndome hasta el último momento. Un Papa así no lo hemos tenido, al menos últimamente. Es que se trata de volver al corazón del Evangelio. De esto se trata. Un obispo escribía hace poco a sus sacerdotes diciéndoles, miren, me parece que hay algo que tenemos que cambiar dentro de nosotros para entender que lo que nos está proponiendo el Papa Francisco no es un cambio de doctrina, ella sigue allí, es la misma de siempre. Pero es el mundo el que ha cambiado. Y si nosotros tenemos que anunciar esta palabra hoy, en nuestro tiempo, no podemos ya pensar que con más medios espectaculares podremos anunciar más lo que cambia el corazón de los hombres. Se trata de volver a la simplicidad del Evangelio. Es un cambio pastoral. Es un modo distinto de acercarnos a este mundo que ya no nos entiende. Si hablamos solo de doctrina y si nos sentamos en la silla, en el trono desde el que juzgamos a los demás, este tiempo donde se ha perdido el sentido de la humanidad, donde los hombres ya no encuentran cómo dar un sentido a la propia vida. Este tiempo en el que vemos tanta desorientación, tanta búsqueda inútil, fuera
del hombre, lo que en realidad está puesto dentro de nosotros como semilla por el mismo Dios. Ese sentido de eternidad a la que Él nos llama, abriendo sus brazos en la cruz para redimir al mundo entero. ¿Cómo se toca los corazones de los hombres hoy para que entiendan esto tan elemental, tan simple? No serán grandes doctrinas, sino testimonios de vida, de hombres y mujeres que creemos en Jesús, que ha venido a salvarnos, y que nos hacemos pequeños, chiquitos, delante de Él. Y tendemos las manos a esas que bajan desde la cruz para abrazarnos. Y con el calor del amor de Dios, abrimos las manos para tenderlas a nuestros hermanos y decirles simplemente: Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos, y desde la cruz nos abrió el cielo. Esto es tan sencillo que lo entienden solo los pequeños. Con Jesús demos gracias a Dios porque también a nosotros nos abre el corazón si nos hacemos pequeños. Y el Papa Francisco hay que entenderlo así. Él, hoy, en este tiempo, propone a la Iglesia renovarse en su camino pastoral para volver a la fuente y, bebiendo del Evangelio, ir en busca de los que necesitan a alguien que les diga que Dios existe y que nuestra vida tiene sentido y que todo el sufrimiento del mundo entero se resume en el de la cruz. Es decir, un sufrimiento que brota del amor de Dios para abrazar con su misericordia, con la del amor de Dios a todos los hombres en sus sufrimientos. Les decía hace poco, recién, hace 2 días, a la reunión del G20, escribiéndoles unas palabras sencillas, el Papa Francisco, temiendo él, como le decía a este periodista ateo, que estas reuniones de los poderosos sean para pactar entre ellos, dejando afuera a los que están en la miseria, en la pobreza que genera la guerra y el hambre que genera la pobreza. No se olviden, por favor, no cerremos las puertas, sigamos tendiendo puentes, que para eso Dios se hizo hombre, para ser el puente que nos lleva a Dios y a nosotros puentes, que abrimos nuestras puertas a todos los hermanos y los servimos con el corazón puesto en el Evangelio.